Entrevistas y testimonios de fe, junto a Magdalena Ríos y Francisca Montalva. Aquí comienza Testigos de la Luz en Radio María, una buena señal para Chile. Hola, queridos auditores de Testigos de la Luz, aquí en Radio María. Recientemente estuvo en Chile el conocido sacerdote colombiano Fray Nelson Medina. Estuvo predicando un retiro organizado por la Fraternidad Eucarística Belén. Para quienes no lo conocen, Fray Nelson es miembro de la Orden de Predicadores Dominicos y un conocido y activo evangelizador a través de las redes sociales. Con más de 440.000 suscriptores a su canal de YouTube, más de 106.000 seguidores en Instagram, Fray Nelson tiene también presencia en Facebook, Twitter y en su página web, entre otras redes sociales. Poco antes del comienzo del retiro, que dio en la Casa de Retiros de Loyola en Padre Hurtado, se dio un tiempo para conversar con Radio María. Conversamos sobre la fe y la confianza en el Señor y sobre el Papa Benedicto XVI a raíz de su reciente fallecimiento. Vamos a escuchar lo que nos dijo Fray Nelson. Hola, Fray Nelson, muchas gracias por darse este tiempo para estar aquí en Radio María en medio de este retiro que vino a predicar a Chile. Me gustaría partir preguntándole cómo y por qué empezó a predicar a través de las redes sociales. Usted tiene muchísimos seguidores. Gracias, y ante todo un saludo cariñoso, fraterno a todos los oyentes de Radio María. Cuando estaba en mi tiempo de formación para el sacerdocio hace más de 30 años, yo ofrecía algunos cursos para laicos y fue iniciativa de estas personas. Particularmente me acuerdo una joven amiga me dijo: vale la pena que esto lo grabes para que le sirva a otra gente. Bueno, yo con algo de escepticismo empecé con lo que en esa época eran los cassettes, que yo creo que ya las nuevas generaciones no conocen de esto. Y con los cassettes y multiplicando cassettes y duplicando cassettes, pues empezó por allá hacia el año 1989-90, empezó esta obra de divulgación. Llega después Internet y la idea pues pasó de un modo muy natural de un medio a otro, y empecé entonces a utilizar un sistema que se llamaba Real Audio, y con él pues ya podríamos decir un medio diferente que potencialmente pues puede llegar a mucha gente, ¿no? Por ese tiempo también estaba colaborando con una emisora de radio en Colombia, la emisora Minuto de Dios allá en Colombia, y cuando Internet fue tomando más fuerza, pues ya vino la idea de tener una página web, pues siempre atento, tratando de estar atento a lo que Cristo nos dice de los signos de los tiempos y la recepción que tenía el mensaje. De ahí pues se pasó a tener colecciones de homilías, o a empezar a presentar las homilías para los distintos días de la semana en la página web. Llega después YouTube, y con gran escepticismo de mi parte, porque yo me preguntaba, pues esto a quién le podrá interesar, pero empecé a grabar algunos videos y la verdad el comienzo fue muy, muy lento, pero es un asunto de tratar de responder a lo que Dios ponía en el corazón. Después, para sorpresa mía, pues realmente empieza a divulgarse mucho más y el efecto que eso tiene se ve en lo que está hoy. Yo digo que esto ha sido una obra de Dios. A la vista de esos resultados, pues tratar de hacer presencia, básicamente con los mismos materiales de conferencias, de homilías, hacer presencia también en otras redes sociales, y es un poco así lo que ha sucedido. Ha sido algo de un poco más de 25 años, algo así de recorrido, siempre pues en la misma idea de que puede servir a la gente y también ver que hay una respuesta y tratar de discernir ahí la voluntad de Dios.
Son muchos años, y a lo mejor tiene algún testimonio que nos pudiera contar, algo que recuerde especialmente de alguno de todos estos auditores, oyentes de las redes. Hay algunos testimonios que siempre comparto. Recuerdo un amigo colombiano, médico él, que estuvo un tiempo en China y me decía: la parroquia católica más cercana que tengo en esta época, y esa época era Semana Santa, me queda a unos 300 kilómetros. Entonces pues estoy haciendo Semana Santa básicamente contigo, me decía, ¿no? Y me impactó mucho eso, que en lugares donde no hay fácil acceso a una predicación o a una celebración, que la fe pueda llegar es un auténtico regalo de Dios. Otro testimonio que me impacta es de México, un lugar muy apartado de México, y una persona muy humilde y muy pobre me escribe en algún comentario y me dice: es poco probable que usted venga a este lugar y es imposible que yo vaya a Colombia, pero pues quiero agradecerle y quiero contarle que si no nos vemos en esta tierra, espero que nos veamos en el cielo. Esa sencillez, ese espíritu de fe me impactó mucho. Y el último testimonio que quisiera compartir aquí proviene de un inmigrante hispano en Estados Unidos que se puso con la idea de que había que hacer un congreso eucarístico en su pequeño pueblo. Él vive en un pequeñito pueblo en California, y él dijo: hay que hacer un congreso eucarístico aquí. Y cuando me pongo a pensar, esta persona con tantas necesidades, una persona que creo que no alcanzó a terminar su escuela elemental y que a base de tamales y envueltos y empanadas y cosas muy sencillas empieza a reunir el dinero para traer un predicador desde Colombia. Y efectivamente el congreso eucarístico se hizo, y yo digo, es maravilloso cómo Dios puede conectar corazones y puede conectar la fe de quienes le seguimos y le buscamos. Así que para mí esto ha sido un gran regalo, poder servir. Hay también insultos, hay ataques, esto pues siempre existirá en los servicios públicos. En el servir a la gente pues siempre aparecen estos, los llaman ahora haters, ¿no? Los que odian. Pero las bendiciones y las experiencias positivas son muchísimo mayores, y yo solo puedo decirle gracias a Dios y gracias a tantas personas. Bueno, ahí está como el trigo y la cizaña que crecen juntos, ¿no? Nos gustaría conversar con usted sobre el tema de la fe y la confianza en Dios, y precisamente usted publicó en Instagram la siguiente frase: quien no conoce las necesidades tampoco conoce las providencias. ¿Qué nos podría comentar de esto que usted puso? Creo que los tiempos que vivimos son tiempos que nos obligan a levantar la mirada, y levantarla muy alto, porque la situación política o económica o social, la situación de educación y de familia, casi que por donde miremos podemos encontrar temas de preocupación y de decepción y de frustración. Pero quizás en vez de quedarnos solamente mirando como a nosotros mismos, es decir, mirando al ser humano, qué interesante levantar la mirada y darnos cuenta que los buenos cristianos, los buenos seguidores del Señor en todas las épocas, han tenido que experimentar cosas semejantes. Pongámonos a pensar, por ejemplo, un cristiano en el siglo II, por decir algo, estaba o pertenecía al Imperio Romano, un imperio pagano, con posibilidad de persecuciones, que algunas fueron terriblemente sangrientas, violentas. Y en ese contexto, pues Dios concedió, sí, Dios siempre concede santos, grandes santos. Entonces, el mirar lo que ya vivieron cristianos de otros tiempos y el recordar lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros, yo creo que nos invita a decir: tú estás al frente de esta barca, Señor, tú no te has bajado de la barca, tú no has abandonado tu barca.
Y por eso este es tiempo para vivirlo con gran fe, y tiempo sobre todo para no encerrarnos en nosotros. Papa Francisco nos dice con frecuencia que tenemos que ser iglesia en salida, y no es salir, llamémoslo así, a pasear, es salir a servir. Entonces el hogar que necesita mi hermano posiblemente ya está en mi corazón, y el hogar que yo necesito posiblemente está en el corazón y en la acogida de mi hermano. O sea que la fe y la confianza no son actitudes de aislamiento o de autoprotección, sino oportunidades de encuentro, oportunidades de servicio y oportunidades para mirar juntos por encima de tantas señales decepcionantes, mirar juntos que Dios está obrando, que Dios está haciendo cosas muy bellas en muchas familias, en muchos movimientos, en muchos grupos, en muchas personas que con un corazón generoso ponen de su parte para que realmente otros se puedan encontrar con el Señor. Y aquí, pues no solo por esta entrevista, yo tengo que mencionar Radio María, que fundamentalmente funciona así, que realmente es a base de la generosidad y de la buena voluntad de muchas personas, como llega con fuerza y llega con esperanza a muchos más. Así que no sea este tiempo ni para encerrarnos ni para deprimirnos, sino tiempo para levantar la mirada, tiempo para amar, tiempo para servir. Fray Nelson, ¿y qué le diría a una persona que está atravesando a lo mejor por una situación desesperada? ¿Cómo confiar en Dios en esas situaciones? Porque es fácil decir yo confío en Dios en una situación en que va todo bien, pero en una situación en que a lo mejor una enfermedad, o se está sin trabajo, o de drogas, o tantos sufrimientos que vemos a diario. Creo que hay unas 3 claves bíblicas que son siempre válidas. La primera es que la Biblia nos enseña el arte de la memoria. Hay una cantidad de salmos, lo que pasa es que son menos conocidos que otros, pero hay varios salmos que precisamente son como recuentos, recorridos por la historia de Israel. Y el balance de ese recorrido siempre es: el Señor estuvo con nosotros, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso. Ese ejercicio, cada uno tiene que hacerlo en su propia vida. Yo no puedo conocer todos los detalles que tu vida, por ejemplo, tiene, pero estoy seguro que si tú recorres tu propia vida desde tu infancia, empiezas a encontrar huellas de providencia, y ese es siempre el primer ejercicio. Segundo ejercicio que hay que hacer es darnos cuenta que hay muchas personas que están pasando también por dificultades, y que aunque todos tengamos esas dificultades, aunque todos estemos incompletos, vamos a decirlo de esta manera, aunque todos estemos incompletos, no estamos incompletos del mismo modo. Entonces esto se parece a cuando se encuentran un cojo y un ciego. Tal vez ambos tienen dificultades, pero el ciego tiene firmes sus piernas y el cojo tiene buenos sus ojos. Y si saben encontrarse, y si saben apoyarse, van a lograr juntos lo que ninguno de los dos podía. Entonces, la comunidad. El mundo actual a veces trata como de aislarnos. Diría yo que es como el aspecto negativo de algunas redes sociales, que nos vuelven demasiado aislados, ¿no? Mi celular y yo y mi celular. Y necesitamos comunidad. La comunidad siempre es una señal de esperanza, y eso realmente trae un cambio en la percepción, un cambio en el pensamiento, y por consiguiente un cambio en el futuro. Esa es una segunda recomendación. Por algo la carta a los Hebreos dice: no abandonéis vuestras asambleas. No podemos apartarnos de nuestras asambleas, de nuestras comunidades, porque son lugares de crecimiento,
son lugares de formación, de corrección fraterna y de esperanza. Esto es algo segundo. Y lo tercero, la mirada más allá de esta vida. No importa qué tan poderoso sea un sistema de pensamiento, siempre nos vamos a encontrar con que hay una realidad que se llama vejez, o se llama enfermedad terminal tal vez, se llama muerte. Y ningún sistema de pensamiento, ningún sistema de superación personal, nada puede evitarme indefinidamente que yo tenga una enfermedad que puede ser muy grave, tan grave como que me conduce a la muerte. Entonces necesitamos también una perspectiva de eternidad. Y esa perspectiva de eternidad también nos la da la palabra de Dios. Por ejemplo, aquella frase de Cristo que me fascina, cuando dice el Señor: me voy a prepararles un lugar. Cuando ya lo tenga, volveré por ustedes y los llevaré. Entonces, nuestra esperanza no es únicamente para esta tierra. Nuestra esperanza no es únicamente para este mundo y que se me arreglen los problemas de este mundo y que yo esté contento. Sí, Dios me da muchas señales para tener esperanza a través de los problemas que se me solucionan en esta tierra. Pero el enfoque, la perspectiva de eternidad es algo que indudablemente está en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice San Pedro: Él nos ha hecho nacer a una esperanza mejor. Entonces, para mí son esas tres recomendaciones. Revisa tu historia y di más la palabra gracias, número 1. Segundo, comunidad, porque aunque tú estés ciego o cojo, vas a encontrar otras personas con las que puedes complementarte y avanzar. Y tercero, no se nos olvide tener un enfoque de eternidad. Qué importante todo eso que dice usted, y también al mirar en el sentido de eternidad también como que todo se alivia, ¿no? De que no, nada hay que sea eterno aquí en esta vida. Exactamente. Nosotros con gran alegría vamos a contradecir ese mandato que dejó un filósofo ateo, enemigo del cristianismo, Federico Nietzsche. Decía él: permanezcan fieles a la tierra. Y nosotros lo miramos a la cara y le decimos: no. Nosotros trabajamos en esta tierra, servimos a nuestros hermanos, pero somos ciudadanos del cielo. Y es bueno contradecir esa mentalidad idolátrica que absolutiza este mundo como si fuera toda nuestra herencia y toda nuestra esperanza. Es bueno contradecirlo y saber que de hecho, como dice la carta a los Hebreos, nos hemos acercado a la montaña santa, a la nación de los primogénitos, a los ángeles en fiesta. Es muy bello lo que nos trae la Sagrada Escritura. Nunca mirar el cielo como un escape, pero sí mirarlo como un punto de llegada. Como esa frase que decía el Papa Benedicto y que se volvió muy famosa. Decía él: yo no me estoy preparando para un final, yo me estoy preparando para un encuentro. Y creo que eso resume muy bien la entraña más profunda de la esperanza cristiana. Fray Nelson, aprovechando que nombró al querido Papa Emérito Benedicto XVI, que acaba de fallecer, ¿qué es lo que a usted le llama más la atención de su vida y de su pontificado? Me parece que Benedicto fue un hombre profundamente razonable, y con esto quiero decir a la vez inteligente, erudito y sabio. Un hombre profundamente razonable, es decir, uno de esos pocos que han entrado en las profundidades de la historia humana, que pueden hablar con propiedad sobre cómo se han desenvuelto las cosas para llegar al punto en el que estamos hoy, pero a la vez un hombre con una fe inquebrantable. Es decir, que para mí el gran testamento que él nos deja, el gran legado, tal vez debo decir, es esa relación tan profunda. No es sencilla, pero sí es profunda y es muy bella, entre dos regalos que Dios nos dio, porque fue Dios el que nos dio la inteligencia.
La razón es un don de Dios y la fe es otro don de Dios. Y los dones de Dios no se contradicen. Eso lo vivió el Papa Benedicto, el Papa emérito, que con su vida lo dejó como un testimonio, y con sus escritos creo que nos dejó tarea para muchísimo tiempo. Así que bendita sea su memoria, y yo creo que es una lección que es supremamente oportuna hoy, cuando, por ejemplo, a los jóvenes en los estudios universitarios siempre se les plantea como si fuera una alternativa, ¿no? Como quien dice, o sigues el camino de la razón, la ciencia, el pensamiento, o sigues con esa fe infantil y mágica que viene de tus papás o de tus abuelos. Y Benedicto dice, no, esa alternativa es falsa, porque queremos ser grandes creyentes, profundos creyentes, y a la vez gente razonable y gente que conoce y valora el tiempo en el que vive. Y sumado a eso también a esta gran inteligencia de Benedicto XVI, su humildad, que también es sobresaliente. Es cierto, es cierto. Si lo pensamos bien, nos damos cuenta que la verdadera inteligencia lleva a la humildad, y la verdadera fe lleva a la humildad. O sea que si seguimos el camino de Benedicto, pues también tendremos humildad para nuestro tiempo, que a todos nos hace falta. Observemos que grandes sabios como San Agustín pues han tenido la honestidad de reconocer cosas como esta, y voy a citar una frase de San Agustín: ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro. Y Agustín tenía luz suficiente para alumbrar 1000 años de la historia de la Iglesia casi que en solitario. Impresionante. Pero así son los verdaderos sabios. Mientras tanto, el que sabe poco, pues como tiene poca luz, cree que ya lo tiene todo iluminado. Así que es un testimonio muy grande. No, tendríamos que mencionar muchas virtudes de este hombre, ¿no? La honestidad, la coherencia. Otra cosa que me impacta mucho es su amor a la Iglesia. Esto de estar 10 años, que fue prácticamente lo que él duró, 10 años en la sombra, en la oración, en la inmolación, podríamos decir. Esto es algo que en sí mismo también es un gran testimonio. Y como él en todo momento buscó que nosotros entendiéramos que la Iglesia es más grande que cualquier papa, y que todos en la Iglesia somos servidores de la unidad, que no solo es unidad espacial, como decir los del norte, los del sur, o las etnias, las distintas naciones, sino que es unidad temporal. Es el gran maestro de la continuidad dentro del caminar de la Iglesia. Es realmente un regalo de Dios para la Iglesia y para nuestro tiempo, el Papa Benedicto. Fray Nelson, y antes que comenzara la entrevista, usted comentó también que se estaba dando esto como de contraponer a los dos papas. Si pudiera decirnos algo al respecto. Va en la misma línea de lo que estábamos comentando, es decir, que así como hay que trabajar en la unidad, por ejemplo, entre la fe que se vive en Europa, la fe que se vive en América, la fe que se vive en Asia, esa es unidad temporal. También hay que darnos cuenta que la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia después del Concilio Vaticano II, sigue siendo la Iglesia. No todo era perfecto antes del Vaticano II, no todo es maravilloso y novedoso y santo después del Vaticano II. Entonces hay que trabajar en la unidad temporal. Por eso Benedicto nos enseñaba sobre esta continuidad. La palabra técnica que él utilizaba era la hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica, que es cierto, como esa capacidad de leer y de interpretar, en este caso la Iglesia. La hermenéutica de la continuidad, darnos cuenta que ni era perfecto todo ni es perfecto todo, pero hay una continuidad
en la que finalmente es el Espíritu Santo el que va escribiendo. Por eso es un pecado, y así lo llamo y así lo considero y así me duele, es un pecado que Benedicto no cometió, ese de estar oponiendo un papa a otro, porque tristemente ya veo que empieza a surgir esa tendencia en algunos, como de decir, Benedicto era una gran maravilla y Francisco echó a perder todo, o un poco lo contrario. Benedicto no entendía y Francisco pues es como el amanecer, por fin la Iglesia comprendió cómo eran las cosas. Yo creo que es injusto con ambos, y hablando concretamente de Benedicto, es absolutamente contrario al pensamiento de Benedicto que nosotros hagamos algo así. Nosotros comprendemos que son distintos, comprendemos que no son perfectos, y comprendemos que el Espíritu Santo nos va guiando a través de cada pontífice, seguramente con gustos personales, pues habrá quien se quede más con uno que con otro, pero entendemos que nuestro servicio a Dios solo puede ser concebido dentro de una lógica de continuidad y dentro de lo que Dios va haciendo con su pueblo. Y nuestra labor como pueblo es precisamente orar y amar al Papa, ¿no es cierto? Así es, así es. El amor al Papa no es un amor ciego. Por supuesto que nos damos cuenta que ha habido errores morales, errores doctrinales graves en la historia. Cualquiera que estudie la historia de la Iglesia se da cuenta que eso ha sucedido. Pero es un amor sobre todo en comprender la terrible misión, yo me atrevo a llamarla así, la terrible y dolorosa misión que tiene un papa. Es que es algo que no podemos ni siquiera imaginar nosotros, y por eso al rodearlos de nuestro cariño, no es un cariño ciego, es un cariño con los ojos abiertos, pero precisamente por los ojos abiertos es un afecto que toma conciencia del dolor y del sacrificio que tiene su misión. Y por eso mismo la oración constante. Al mismo tiempo, yo creo que hay que darle a cada papa lo mismo que le damos a las personas que conocemos. Yo he visto, sobre todo con el Papa Francisco, he visto una tendencia muy fuerte de algunos sectores de la Iglesia para interpretar de la manera más fea posible las palabras de él. Expresiones que él utiliza, él tiene su manera de expresarse. Él es él no es Benedicto, él no es Juan Pablo, él es él. Pero entonces toman algunas expresiones, por ejemplo, sobre lo que nos ha enseñado de la misericordia, o lo que ha insistido de la Iglesia de las periferias, la Iglesia en salida, y toman frases de esas para convertirlas en una caricatura o en una burla. Eso es mala fe, eso es obrar muy mal. Entonces, lo mismo que con Benedicto y con Juan Pablo y con todos los papas, necesitamos tratar de entender qué es lo que el Señor Dios, a través de esas expresiones, nos está tratando de decir. Por supuesto, hay una cosa que tenía Benedicto que es muy difícil de encontrar en otras personas, y es que como él fue maestro y maestro de maestros, la precisión del lenguaje de Benedicto es difícil de igualar. En cambio, por ejemplo, Francisco pues utiliza mucho lenguaje coloquial, incluso lenguaje que es propio de su zona de Argentina, del Gran Buenos Aires, y bueno, ese es el modo de expresarse de él. Es muy difícil competir con Benedicto, el lenguaje absolutamente preciso, formal, pero repito, son dones que Dios va dando a cada uno, y a nosotros lo que nos corresponde es amar, orar, entender lo mejor de lo que Dios nos está dando y seguir adelante, porque la Iglesia sigue adelante. La Iglesia es más grande que cualquier periodo y es más grande que cualquier papa. Y retomando, Fray Nelson, el tema de la fe y la confianza en Dios, ya que estamos hablando de la Iglesia, ¿cuál es la importancia de la fe de la Iglesia en su conjunto como este cuerpo místico de Cristo?
La fe es el principio de unidad. Pongámonos a pensar qué es lo que nos une. Por ejemplo, ahora mismo me encuentro en Chile, con mucha alegría, prestando este servicio. ¿Por qué resulto yo en Chile? ¿Por qué estoy hablando contigo y a través de estas preguntas dirigiéndome a tantos otros oyentes? ¿Por qué? Pues si miramos un poco, si bajamos un poco en la respuesta es que compartimos una misma fe, porque estamos en una misma fe. Ese es lo primero que nos da unidad. Decía San Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La unidad de la Iglesia siempre se construye en primer lugar en torno a la fe y en segundo lugar en torno a la caridad, que es el fruto propio del que ha recibido a Cristo como Señor en su vida. Porque el que recibe a Cristo como Señor tiene que repetir con la primera carta de Juan, Él nos amó primero. Entonces, a partir de la fe, ¿cómo miro yo a los demás miembros de la Iglesia? Los demás miembros de la Iglesia son amados, eso es lo que son. Entonces, estoy hablando contigo, ¿quién eres tú para mí? Como persona, sé muy poco, casi nada de ti, pero tengo una certeza, tú eres amada, amada de Dios. Y cada persona es en primer lugar eso, un amado de Dios. Sobre todo ese amor da fruto en aquellos que visiblemente pertenecen a la Iglesia. Entonces, nuestra fe es la que nos permite unirnos. Y sin la unidad, la misión de la Iglesia está perdida. Es que no me lo invento yo, es que lo dijo Cristo. Dice el Señor Jesús en el capítulo número 17 de San Juan, que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. La obra del pecado siempre será división, divorcio, conflicto irreparable, agresión mutua, bueno, todo lo que trae el pecado. La obra del amor de Dios que se manifiesta a quienes tienen esa fe, se manifiesta porque son ellos los que reciben a Cristo, pues la obra siempre es reconciliación, la obra siempre es redención, la obra siempre es unidad. Entonces, el pueblo de Dios está llamado a crecer en la fe para crecer en la unidad. Y a partir de esa unidad, convertirnos todos en testigos para que el mundo crea, para que la buena noticia llegue a muchos, porque la necesidad de mucha gente es muy grande. No se nos olvide que hoy hay una epidemia mundial que no es de COVID-19, eso va disminuyendo, sino que es epidemia de depresión, de ansiedad, de soledad y en muchas personas desesperación y suicidio. Entonces tenemos no solo el derecho, tenemos el deber de compartir buenas noticias, de llevar juntos la buena noticia a muchos hermanos para que el mundo crea y para que tenga vida en su nombre, como dice el Evangelio de Juan. De ser testigos de la luz. Así tal cual. Fray Nelson, usted cita mucho pasajes de la Escritura. ¿De qué manera ayuda también el conocer, el orar con la Escritura en el crecimiento de la fe y la confianza en Dios? Me gustan tus preguntas, pero esta especialmente me gusta mucho porque muchas personas están redescubriendo la oración. Así como tristemente hay gente que le da la espalda a la Iglesia y le da la espalda a la fe, también hay mucha gente que está redescubriendo la oración. Pero la oración necesita una base bíblica y yo creo que es bueno que entendamos por qué. Yo parto de una frase que es de San Jerónimo, el primer gran traductor de la Biblia y maestro y patrono de traductores. San Jerónimo decía en el siglo IV, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y yo me tomé la libertad de extender esa frase de la siguiente manera: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, pero peor que eso, es empezar a imaginar a Cristo, es empezar a crear mi Cristo. Y en ese sentido, la palabra de Dios, particularmente la palabra de Dios en la Sagrada Escritura,
es la que nos permite darnos cuenta de quién es el verdadero Cristo, no el Cristo que a mí me conviene, no el Cristo de mis preferencias políticas, litúrgicas, estéticas, afectivas. Cuando empezamos a orar con la Escritura, de hecho cuando nos acercamos a la Escritura, muchas veces encontramos frases de Cristo que nos chocan, que no entendemos, que nos confrontan. Yo casi todos los días, por no decir todos los días, me siento regañado por la palabra de Dios. También me siento consolado, claro, pero muchas veces me siento regañado por la palabra de Dios, y eso es muy positivo, porque cada vez que la Sagrada Escritura, al presentarme el plan de Dios, al presentarme a Jesucristo, cada vez que la Sagrada Escritura me confronta, como digo yo, me regaña, me está devolviendo a la verdad de Cristo Jesús. Y el Cristo que me va a salvar no es el Cristo que yo me imagine, es el Cristo verdadero, el Hijo Santísimo de María, el que se encarnó por nosotros y por nosotros murió y resucitó. De tal manera que la Sagrada Escritura nos preserva en la verdad de quién es el Hijo de Dios y nos libra por consiguiente de los ídolos mentales que sin cesar crea nuestro cerebro. Por eso una gran doctora de la Iglesia, a la que le debo muchísimo, Santa Catalina de Siena, tiene esta frase que es un poco misteriosa para mucha gente. Dice ella: no importa a dónde hayamos llegado en la vida espiritual, toda oración debe empezar como oración vocal. Pero es que ella entiende oración vocal, que es lo mismo que entiende la gran tradición de la Iglesia, como aquella oración en la que yo me apoyo en las palabras que recibo de la Iglesia. Esa es la oración vocal. ¿Y eso qué significa? Que yo me apoyo finalmente en las palabras que la Iglesia ha recibido de Dios, es decir, en la Sagrada Escritura. Toda oración debe partir de ahí, porque hay que ponerle un límite, no una pared, no un muro, pero sí un límite a nuestra imaginación, porque la imaginación es una fábrica de ídolos si nos descuidamos, si no la educamos. La imaginación puede ser una aliada, eso lo enseña San Ignacio de Loyola, pero la imaginación puede ser también una traición a nuestra fe si no la ponemos en ese cauce. Entonces, la Sagrada Escritura nos mantiene cerquita de la verdad de Cristo, y de esa manera hace que nuestra oración se dirija a donde tiene que dirigirse y nuestro corazón se eduque como tiene que educarse. Bueno, nos va quedando poco tiempo. ¿Qué le gustaría decirle a los auditores de Radio María para finalizar? Yo quisiera decirles que este tiempo que vivimos es un tiempo de bendición. Yo quisiera invitarlos a que repitamos más, no de un modo mecánico, sino muy consciente, la palabra gracias. Hay dos sacerdotes, uno ya fallecido y otro vivo, gracias a Dios. El que está vivo y está predicando, y creo que está haciendo mucho bien, es el padre Santiago Martín. Y el sacerdote ya fallecido fue un hermano mío de comunidad, un español llamado Chus Villarroel. Y algo en lo que coinciden estos dos testigos del Evangelio, así los considero, es en la importancia de la gratitud. El padre Chus, este español, hablaba mucho de la importancia de vivir la experiencia de la gracia y del agradecimiento y de la gratuidad. Y el padre Santiago Martín, pues también tiene ese énfasis en la espiritualidad de la gratitud. Creo que se nos está olvidando decir la palabra gracias, y por eso entramos como en una mirada opaca y en un corazón amargo que solo mira el defecto en la iglesia y el problema en el mundo y lo mal en mi vida. Y es una trampa de las tinieblas, es una trampa en la que no hay que caer y de la que hay que salir. Hay que decir la palabra gracias,
porque Dios nos está amando todos los días, porque Dios nos está llamando todos los días. Y a partir de esa espiritualidad de la gracia y de la gratitud, seguir nuestro camino de vida cristiana, compartir con otros y ser luz aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tinieblas o las incertidumbres. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por este espacio y que Dios los bendiga. Fray Nelson, y lo que usted dice de la gratitud, uniéndolo con lo que dijo al principio de esta entrevista, del hacer memoria de las obras de Dios en la vida de cada uno, que todos tenemos, como dice usted, grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, si uno hace esa memoria, lo recuerda, da gracias, y eso eleva la mirada, como decía usted. Sí, elevar la mirada. El paso por esta tierra finalmente es breve, y si va a ser breve nuestro paso, pues que sea para darle la gloria a Dios. Hay una expresión que utilizaba el padre Rafael García Herreros, un eudista, que fue de los primeros en llevar la renovación carismática a mi país, Colombia, y él tenía esta frase, él decía: si la vida es tan breve como un minuto, entonces que sea un minuto de Dios. Me parece muy hermoso, me hace recordar también Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando San Pedro resume la vida entera de Cristo diciendo: pasó haciendo el bien. Pues que se pueda decir lo mismo de nosotros. Muchas gracias. Y si pudiéramos terminar con una bendición para todos nuestros auditores. Padre Celestial, que nos creaste por amor, Padre Celestial, que nos amas todos los días, Padre Celestial, que nos corriges, nos consuelas, nos educas y nos guías con tu amor. Haz que experimentemos ese amor y lo podamos transmitir a nuestros hermanos. Gracias por este momento, gracias por Radio María, gracias por cada colaborador de esta maravillosa obra, y permite que la palabra del Evangelio tenga cada vez más poder en nuestra vida para que seamos testigos. María Santísima, a tu intercesión nos acogemos para recibir el don del Espíritu Santo que tú hiciste tan cercano a los apóstoles en Pentecostés. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. En Radio María, una buena señal para Chile, hemos presentado Testigos de la Luz, junto a las periodistas Magdalena Ríos y Francisca Montalva. Testigos de la Luz, por Radio María, una buena señal para Chile.